Han pasado 20 años desde que Katrina desgarró el Golfo y dejó una huella en toda la nación. Katrina no nació como un monstruo, se formó como una depresión tropical sobre las Bahamas el 23 de agosto de 2005. Para el 25 de agosto ya era un huracán y 3 días después uno de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 175 millas por hora. Pero fue el 29 de agosto el día que transformó la historia, cuando la tragedia tocó las puertas de Luisiana. Katrina hizo su entrada sin piedad como un huracán categoría 3, acompañado de una marejada ciclónica de más de 10 pies. El huracán Katrina tocó tierra, causó grandes daños y se cobró algunas víctimas. Pero lo peor llegó luego con la rotura de los diques de contención, que provocaron la inundación del 80% de la ciudad. Justo en este lugar, en el Lough Neagh Ward, hace 20 años se rompió este levee. Este levee provocó que se inundara parte de la ciudad desde aquí. Fue un desastre que llegó a superar las casas por encima de los tejados. La ciudad de New Orleans es, según los expertos, una de las grandes ciudades con más riesgo de recibir el embate de los huracanes en el Golfo de México. Una ciudad que se encuentra en su mayor parte bajo el nivel del mar, y también porque es una ciudad que está rodeada de agua entre el lago Pontchartrain, el río Mississippi y el Golfo de México. Es por eso que muchas personas se preguntan, ¿por qué no está más preparada? Después del huracán Betsy, en 1965, se reconstruyeron los diques para proteger la ciudad, sobre todo en barrios como el Distrito 9, pero como explica Sandy Rosenthal, no se hicieron bien. What happened 20 years ago? Well, it's been 20 years since the levee breaches during Hurricane Katrina. This is a big week, it's a big month really, and I've offered this guided tour of the Levee Exhibit Hall and Rain Garden as one of the many events that we're doing for the 20th anniversary of Hurricane Katrina. This levee was broken here, no? This levee breached behind me. Right behind me, you can see that wall, a monolith, a 20-foot section, breached, fell forward, and unleashed a huge amount of water that actually went over the tops of the roofs. There was so much water in it. But it actually broke when water was still 4 feet from the top of the wall. So the wall was misdesigned by the Army Corps of Engineers. Desde la noche antes de que tocara tierra el huracán Katrina, se fue la electricidad y obviamente también las comunicaciones. Televisión, radio y teléfonos celulares quedaron en silencio, con lo que comunicarse con familiares o amigos o simplemente mantenerse informado fue casi imposible. Por eso una de las pocas emisoras de radio que quedaron activas fue la entonces Radio Tropical Caliente 154.0, actualmente Tropical 105.7 FM. Fue una emisora que ayudó a mucha gente durante el huracán y salvó vidas. Fue galardonada, junto con su propietario don Ernesto Schwecker, por la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, así como por el Consejo Nacional de la Raza. Entonces, cuando yo vi que Katrina era inminente, que estaba entrando, toda la gente que estaba trabajando conmigo, pues decidieron irse, o yo más bien les dije que se fueran, porque cuando yo oí a Bob Breck, del Canal 8, a decir, you have to leave. Él dijo, adiós amigos, en español. Entonces dije yo, bueno, lo importante es en realidad decirle a la gente que salga, porque este huracán es inminente y creo que trae mucha destrucción y tenemos que sacar a la gente. Pero si nadie va a estar en la radio, ¿cómo vamos a decirle a la gente que salga? Entonces yo decidí quedarme. Yo no sabía cómo manejar todos los controles de la radio y la consola y las llamadas por teléfono. Me puse los audífonos, vi el teléfono. Bueno, vamos a tomar una llamada. ¡Pum! La primera llamada. ¿En qué le podemos ayudar? Ah, mire, don Ernesto, usted dice que nos vayamos. Nosotros somos 6 señoras que somos senior citizens. Vivimos aquí en el área de Gentilly, pero no tenemos carro, no sabemos cómo irnos. ¿Qué podemos hacer?
Dios mío, dije, wow, ¿y ahora cómo vamos a ayudar a estas señoras, no? Y entonces yo le había dicho al muchacho, apunta todo esto porque vamos a llamar al City Hall, a la alcaldía, para que nos ayuden a resolver todos estos problemas de nuestra comunidad. Ok, vamos con nuestra próxima llamada. ¡Pum! La próxima llamada. Oye, chico, me acuerdo todavía que un señor cubano, dile a las señoras que viven en Gentilly que yo las paso a buscar, que yo las voy a llevar a un refugio. ¡Wow! Dije yo. Dije a la radio, salvó vidas, ¿verdad? Porque cuando la gente y las señoras regresaron a Gentilly, que ellas me pidieron, no regresaron, sino que me pidieron a que fuera a ver su casa, estaba con 8 pies de agua. O sea, era increíble, no se podía... Esto era después de que ya había Después. Entonces, bueno, y así muchas cosas, ¿verdad? Estuvimos ahí con la radio hasta que era ya un domingo, que me acuerdo perfectamente, no habíamos dormido, estábamos en la radio contestando preguntas, y lo bonito es que la gente se contestaba, ¿verdad? Porque decíamos algo y la gente llamaba para a dar soluciones. Entonces la radio fue como una red que nos ayudó mucho en esa época para poder salir adelante. Y en ese momento me llama mi mamá, estaba en Guatemala, y por supuesto tenía la pantalla, estaba viendo que el huracán Katrina venía con toda su furia para Nueva Orleans, y entonces ella llama por teléfono. Yo pensé que era una de cualquiera de las otras llamadas, porque en esa época no había teléfonos celulares ni nada. Y ya contesto la llamada y mi mamá me dice, hijo, ¿qué estás haciendo ahí? Andate, ¿por qué estás ahí? Y comienza a llorar en el aire. Entonces toda la gente que nos estaba escuchando, me empezaron a decir, sí, don Ernesto, váyase porque su mamá está muy preocupada, la va a hacer sufrir. Bueno, entonces yo puse, en esa época no hay todo lo que hay ahora, eran cartuchos. Pusimos el cartucho del himno nacional de Estados Unidos. Y eso era ya como tipo martes, a las 2 de la tarde, algo así. Y pusimos el cartucho del himno nacional y todas las líneas de teléfono se encendieron. ¡Wow! Dije, la gente se quedó esperando. Entonces, para mí eso fue una satisfacción tremenda, porque entonces todas las estaciones de radio de Guatemala, de Honduras especialmente, de México, de Argentina, bueno, de todos lados, hasta de Japón, nos estaban llamando para ver qué era lo que estaba pasando, porque nosotros éramos la única estación de radio que estaba transmitiendo aquí en New Orleans, físicamente en New Orleans. Las otras estaciones de radio, que son compañías grandes, pues tienen sus otras estaciones hermanas en otras ciudades. Unas estaban en Baton Rouge, otras estaban en Dallas, otras en Alabama, pero nosotros éramos los únicos que estábamos acá. Y la gente de Honduras, que nosotros nos enlazamos allá con varias estaciones de radio de Honduras, llamaba a la gente y nos decía, don Ernesto, mire, yo tengo unos familiares que viven en Kenner, y los llamo y no me contestan. ¿Y cuál es el nombre de sus familiares? Por decir, el nombre es López, ¿verdad? Francisco López, vivían en tal y tal dirección en Kenner. Ok, lo vamos a apuntar a ver qué es lo que pasa. Otra llamada, vamos a la siguiente llamada. Dígale al señor de Honduras que el señor Francisco López está en un hotel, que no se preocupe, que están en un hotel en Houston. Entonces la radio te resolvía todos los problemas sin estar, ¿entiendes? O sea, nos volvimos como una red. Y esa es la satisfacción más grande que yo tengo de haber comprado la estación de la radio, porque me enseñó mucho a mí de cómo poder servir a la gente. Era la línea de emergencia. Y era la línea de emergencia. Aunque Nueva Orleans no recibió el impacto directo del ojo de la tormenta, los diques, sinónimo de protección, fallaron en múltiples puntos. El agua del lago Pontchartrain y del río Mississippi se desbordaron, dejando el 80% de la ciudad del Jazz bajo agua. Cientos de miles de residentes quedaron atrapados, mientras algunos, luego de largas horas en carretera, lograron salir del estado, dejando todo atrás. Katrina sigue siendo el fantasma en la memoria de muchos. Su legado perdura como un recordatorio de la fragilidad frente al poder de la naturaleza. Y es un grito silencioso de que la historia no se repite.
Ante los constantes cambios de ruta del huracán Katrina, las autoridades no sabían aún qué rumbo seguiría y no tomaron la decisión de obligar a evacuar la ciudad hasta un día antes de que tocara tierra, lo que tomó por sorpresa a mucha gente y al mismo tiempo una gran parte de los ciudadanos no tenían medios para evacuar al no tener coches ni dinero para hacerlo, por lo que se habilitó el Superdome como refugio para los que se quedaron. Pero el Superdome se convirtió en un infierno. Los dejaron abandonados a su suerte, sin agua, comida ni los servicios mínimos para resistir. Walter, tú estuviste varios días en el Superdome evacuado por Katrina. ¿Cómo fue que llegaste allí? Bueno, llegamos ahí porque el Estado nos mandó que fuéramos mandatoriamente evacuados y tuvimos que salir de nuestras casas. ¿Os dieron una orden de evacuación justo el día antes de la llegada del huracán? Exactamente, tuvimos que salir de donde Y vivíamos. no teníais ningún medio para poder salir en auto de la ciudad. No teníamos medios, pero nos salimos porque en el momento la área donde yo vivía no podía salir. Lo más cerca me quedaba era el Superdome. Cuando llegaste al Superdome, ¿qué encontraste? Encontré mucha confusión, mucha confusión. Gente de necesidad que no tenía recursos para salir del estado. Y había mucha necesidad y confusión. Nos dieron un lugar donde fugilar, pero no nos dieron instrucciones. Estábamos esperando los buses para salir del estado y nunca sucedió. Nunca pasó. ¿Cuántos días estuviste en el Superdome? Estuvimos como 4 días y esperando instrucciones del estado. Y nunca sucedió la instrucción, nunca nos dieron expectativas. Solo nos dieron un techo y el techo La primera noche nos metimos ahí y nos dijeron que el techo se quebró. Y ahí estábamos mojándonos. Estábamos asustados y confundidos, esperando buses y nunca pasó nada. Habían niños, infantes, chiquitos, de toda clase de gente. Más gente necesitada, que no tenía recursos para salir del estado. Y dentro del Superdome, que teóricamente habían baños, ¿funcionaba algo de todo esto? No, a lo contrario, no había agua potable, no había baños funcionando, no había casi comida, era un relajo de lo más complejo. ¿Y qué hacía la gente con sus necesidades primarias? La gente se peleaba, se ponían tensos, enojados y preocupados. Había mucha confusión, mucha ansiedad y gente enojada. ¿Y cómo era el día a día dentro del Superdome? Al día a día estaban hasta peleando se peleaban por un cartón de agua. Había mucha confusión, mucho pleito, mucha ansiedad. Por agua se peleaba la gente. Sí, señor, había muchos crímenes que estaban, hasta la mera policía nos abandonó. ¿No entraban? No entraban. Hay policías que se cuiteaban el mismo día de lo que estaba pasando. Ellos miraban y daban la vuelta. ¿Y la Guardia Nacional? La Guardia Nacional estaba muy ocupados con otras cosas. Había más necesidad que recursos. No había suficiente Guardia Nacional para controlar lo que estaba pasando. En resumen, ¿tú cómo crees que actuó el gobierno con vosotros en el Superdome? Fue un abandono, nos abandonaron. Nos abandonaron porque era un total desastre. Eso se estaba volteando mal. Y la misma policía daba la espalda. Me tuve que salir porque estaban pasando crímenes que no eran aceptables. ¿Cuánto tiempo tardaste en regresar a New Orleans después de que te fuiste a Katrina? 2 meses. 2 meses. Me guardé 2 meses, me fui 2 meses y ya después de los 2 meses empezamos a... ¿Y cómo encontraste la ciudad? Desastre. Fue botes, carros. Esta ciudad estaba en chaos. Era todo desastre. Algo traicionado, ¿verdad? Porque me digo la palabra así porque miro que apoyan los deportes, los eventos grandes, pero cuando hay emergencias ellos nos abandonaron.
Pues, o sea que me siento como que algo falló ahí, el gobierno, el Estado no falló. Otras personas consiguieron refugiarse en hoteles porque tenían algún familiar trabajando en ese lugar, pero la experiencia del paso del huracán fue igualmente muy dura. Y vivía en la Lake Avenue, para Metairie, y ahí ya me mudé para el Hotel Hyatt, porque ahí me dieron refugio, ahí ellos me ayudaron. Que con una sola muda me fui. Y toda una semana con toda esa misma ropa, no había agua ni para bañarse. Todos dormimos ahí en esos ambientes, todos en la alfombra, ahí todos dormimos. Empleados, familiares, gente turista también. En la noche fue todo un estruendo tan grande, se rompieron los vidrios, reventaban, porque el Hotel Hyatt es de puro vidrio, no había techo, eran vidrios. Y todo era un ruido, pum, 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 los vidrios. Ya no nos dejaban salir porque nosotros pensábamos, ¿por qué saldrá el agua? ¿Por qué habrá agua? De la lluvia. Pero de la lluvia decíamos. Y poquito a poquito el agua iba llegando ya casi más arribita de los pies. Y cuando salimos era una cosa espantosa porque los televisores, las cortinas, todo habían volado para la calle. El viento, por eso te digo que los vidrios, cómo se reventaban, cómo no había luz, todo oscuro, solamente escuchar el ruido de los vidrios. Niños llorando, muchos niños llorando, mucha gente dándose vueltas por los pasillos, acogiéndose la cabeza, gente abandonada, el agua, las camas de ellos estaban con agua, no podían ni bajarse, gritaban. Estamos conversando ahora con el señor Ernesto Guzmán, de origen guatemalteco y que lleva más de 40 años viviendo aquí en Luisiana, trabajando también en el área de hostelería por esta cantidad de tiempo y que también vivió la pesadilla que fue el huracán Katrina hace 20 años. ¿Cómo está, señor Ernesto? Pues gracias a usted por la invitación, estoy muy bien, lleno de salud, que es lo más importante. Y cuando se enteró que Katrina venía hacia aquí a Luisiana, ¿cómo usted procesó esta noticia o cómo nos puede relatar y recordar esta temporada? Bueno, honestamente yo no creía que venía para acá. Mis hermanos todos se fueron de la ciudad, yo me quedé. A las 7 de la mañana solo se dio un gran aguacero, un gran estrendor de aire y ya no pasó nada. Comencé a llamar a mis hermanos, vengan, se fueron a gastar gasolina, dinero y todo. A las 9 oía yo como que venían piedras en el camino. Venía con una altura casi de 12 pies el agua. Yo vivía en New Orleans, donde quedaba Six Flags. En cuestión de 40 minutos el agua llegó hasta arriba de la casa. Increíble. Cuando usted escucha la palabra Katrina, don Ernesto, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Cuál es el primer recuerdo que lo tiene presente? Bueno, fue una catástrofe local y a nivel mundial y nacional que afectó a mucha gente de muchas maneras. Mucha gente perdieron familiares, mucha gente perdieron sus propiedades, a mucha gente hasta la fecha, como mi persona, tenemos emociones encontradas con lo que se vivió. Es algo que no se lo deseo a ninguna persona. La ciudad estaba atravesando un momento muy difícil, con mucha violencia, mucho problema social. Pero cuando llegó Katrina, todos nos olvidamos de qué color éramos, quiénes éramos. Lo único que queríamos era sobrevivir. Yo para recibir una botella de agua pasé 3 días sin verla. Se ha traído hoy un artefacto que me gustaría que por favor nos pueda explicar. ¿Cuál es la historia de ese teléfono? Bueno, ese teléfono en ese entonces estaba nuevo y todo, yo lo usaba en los lugares que pasaba, tomaba la foto por medio de aquí en medio, iba tomando fotos y todo. Y dije, algún día voy a sacar las fotos para mi álbum.
Pero lamentablemente la parte de atrás tuvo un cierto daño que me la están reparando. Pero ese cuenta para mí es algo muy valorable, aunque se mire una cosa vieja y que no, sin valor. Pero para mí tiene mucho significado, porque aquí está la historia de un Katrina que no deseamos pasar. Durante esos días posteriores al huracán Katrina, que fue donde ocurrió también lo peor, ¿no? Ya que estaba la inundación en su apogeo, la tragedia. ¿Cómo recuerda esos días usted? Bueno, para mí fueron bien duros porque a mí me rescataron en una lancha, unos vietnamitas, y solo gritaban, "Somebody here". Y yo, como pude, me ubicaron y me sacaron a Bular. Y de ahí solo se podía caminar encima de los puentes. 3 días para llegar al aeropuerto, caminando, sin comida y con las pocas aguas que tiraban los helicópteros, que cuando impactaban en el cemento se estallaban, pero sí quedaban. Y la primera impresión que yo vi cuando vi el Superdome, todo reventado de arriba y todo. Y en el mismo instante, en las partes de abajo de los puentes, agarrando la 10 y después formando las 6 días, los cadáveres, flotando. Para los que lo vivimos en la distancia, no podíamos entender, y aún a día de hoy no se entiende, porque 3 días después del paso del huracán, aún habían personas en los tejados de sus casas pidiendo ayuda. Bueno, aquí, amigos, como les digo, fue una experiencia increíble. Aquí mibonitacasa.com hace 20 años pasó huracán Katrina, los diques o lo que es los levees. Tenemos uno de los mejores sistemas en el mundo, donde muchos países han copiado lo que es los diques de Nueva Orleans. Pero amigos, así como ustedes ven, estos no son exactamente lo que pasó o lo que son de Nueva Orleans, pero así como usted ve, quebró el huracán Katrina los muros, las paredes, que inundaron casas. Y así como ustedes vieron barquecitos, estuvimos en un bote por muchas horas rescatando gente, la gente cocinando encima de los techos, barbacoas, barbecue. Hay unos diciendo, ya se va a ir la agua, ya se va a ir. No, amigos, tuvieron que sacar la agua con bombas para que Nueva Orleans se secara. Yo creo que no sé de dónde le daba fuerza, valor a mi familia, a mi familia, a mis hijos. Sí. Fue muy triste, fue muy triste. Fue muy penoso eso. Sí, algo difícil pasó. Triste. Triste.